Hola, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a resolver el siguiente problema que dice determinar las reacciones en el siguiente sistema si el cable mostrado BD tiene una tensión de 1300 newtons. Este es el sistema que se nos está planteando. Tenemos un empotramiento, un cable y dos fuerzas externas. Lo primero que hacemos es plantear el diagrama de cuerpo libre, en donde colocamos únicamente los componentes principales, es decir, fuerzas y distancias. Colocamos la fuerza de 750 y de 450 newtons, y en el empotramiento se generan tres reacciones, una en el eje Y, otra en el eje X y un momento. Entonces pondremos reacción C, Y, reacción en C, X y un momento en C. Y en el caso del cable hemos calculado el ángulo a partir de las dimensiones de un triángulo rectángulo que se forma en este segmento con 250 milímetros y 600 milímetros en sus catetos, de manera que este ángulo sería igual a 67.38 grados. Una vez que tenemos eso, lo que haremos será plantear las ecuaciones de equilibrio. La primera ecuación que hemos planteado es que la suma de fuerzas en X debe ser igual a 0. Recordemos que este sistema se encuentra en un estado estático o de equilibrio, por lo tanto la suma de todas las fuerzas y la suma de todos los momentos en cualquier punto debe ser igual a 0. Entonces la suma de fuerzas en X igual a 0, tenemos que ¿quién participa? Participa RCX, esta fuerza que no conocemos y que hemos planteado avanzando hacia la derecha, por lo tanto en el eje X sería positiva. Esta fuerza de 450 newtons que el problema ya plantea hacia la izquierda, avanzando en este sentido, plantearíamos la fuerza como negativa. Y la última fuerza en X es la componente horizontal de el cable. El cable tiene una magnitud de 1300 newtons en tensión, por lo tanto tendríamos 1300 por el coseno de este ángulo. Eso nos relacionará esa fuerza con su componente horizontal o el cateto adyacente de este ángulo, coseno de el ángulo, y eso es igual a 0. Y de ahí hemos despejado RCX. RCX será igual a 450 menos 1300 coseno de 67.38. Nos genera un resultado negativo. ¿Qué significa ese resultado negativo? Indica que la magnitud es correcta, pero que se ha planteado en sentido contrario la fuerza o reacción RCX, es decir, RCX sí tiene una magnitud de 50.002 newtons, pero que originalmente planteamos a la derecha, en realidad está avanzando hacia la izquierda. Hay que corregir el sentido o indicarlo en la respuesta. Lo siguiente será plantear la suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Quién participa? Participa primeramente la reacción RCY. La hemos colocado hacia arriba, entonces será positiva. Participa esta fuerza de 750 newtons hacia abajo, por lo tanto será negativa. Y participa la componente vertical de el cable. Entonces tendremos 1300 por, ahora será el seno de este ángulo, para relacionarlo con el cateto opuesto o componente vertical del cable. Y de aquí despejaremos RCY. Tenemos un resultado de 1949.998 newtons. Como es positivo, quiere decir que se planteó correctamente. Esa es su magnitud y colocamos una flecha para indicar que sí está avanzando o actuando hacia arriba. Y ahora necesitamos determinar la magnitud de el momento, este momento en C. Ese momento en C necesitamos aplicar un punto o una suma de momentos en algún punto conveniente. Por lo general se plantean donde se intersectan la mayor cantidad de líneas de acción de fuerzas. En este caso se ha planteado en el punto B para no tener que considerar las componentes horizontal y vertical del cable, ya que esas dos fuerzas, su línea de acción pasará por ese punto y por lo tanto no generará un componente de momento. Por lo tanto, suma de momentos en B igual a 0, considerando el sentido contrario a las manecillas del reloj como positivo, tendremos que este momento en C
a como se ha planteado, será positivo, porque coincide con el sentido positivo que hemos planteado, MC. ¿Quién más genera momento? Estas dos fuerzas y estas dos fuerzas, porque tienen una distancia con respecto al punto B que estamos aplicando como el de interés. Entonces, la fuerza de 750 newtons por la distancia perpendicular o formando 90 grados hasta el punto B es de 500 milímetros más 250 milímetros, o el equivalente a 0.75 metros. Y se ha colocado positiva porque si este es el punto de interés y esta es la fuerza que se está aplicando, generaría un giro en este sentido, es decir, el positivo que hemos planteado, por lo tanto es positivo. 450 newtons por la distancia desde la fuerza hasta el punto B en metros será los 600 menos estos 300, es decir, 0.3 metros. Y se coloca negativa porque esta fuerza generaría un giro en este sentido, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, como es el contrario a este, es negativo. ¿Quién más genera momento? Esta componente RCY, que hemos encontrado que tiene una magnitud de 1949.998. Por lo tanto, esa magnitud se multiplicará por la distancia desde esta fuerza hasta el punto B, que serían 0.25 metros, y es negativo porque también gira en el sentido de las manecillas del reloj con respecto al punto B. Y la última es la componente RCX. Ahora, aquí en el dibujo se planteó originalmente hacia la derecha, sin embargo corregimos en el cálculo que en realidad está planteada hacia la izquierda. Entonces esa fuerza que va hacia la izquierda generaría un giro en sentido de las manecillas del reloj, o sea que será negativo, y se multiplicará esa fuerza por su distancia al punto B, que sería 0.6 metros. Y de aquí, de toda esta expresión, podemos despejar MC, generar 90.011 newtons metro. Y como genera un resultado positivo, coincide entonces que nosotros el positivo sería en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces se plantea que el momento es en este sentido y que es correcto con el que planteamos al inicio del problema. Y con eso hemos encontrado las reacciones en el apoyo C, la componente horizontal, la componente vertical y el momento.